En el año 1970 sucede una de las cosas más impactantes en la historia de Japón, cuando el famoso y aclamado autor Yukio Mishima, junto con la milicia privada Tate no Kai, irrumpen en las instalaciones de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en Ichigaya, Tokio. Este toma como rehén al comandante de las Fuerzas del Este y demanda la convocatoria de los 1000 hombres a su cargo que estaban estacionados en la instalación. Pero ¿cuál era el propósito de Mishima? ¿Por qué cometer un acto tan extremo? Bueno, el propósito de Mishima era nada más y nada menos que inspirar a aquellos miembros de la milicia para que se alzaran en contra del actual gobierno japonés y así restaurar la figura divina del emperador al mismo tiempo que le devuelven los valores tradicionales al país. ¿Y cuál fue la reacción de los soldados ante las palabras de Mishima? Simple y sencillamente risas y burlas por lo absurdo que eran. A continuación sucedería lo impensable. Yukio Mishima, desanimado y decepcionado, se dice que pronunció estas últimas palabras: "No creo que me hayan escuchado bien". Y a continuación realizó el ritual tradicional samurái del seppuku. Se clavó una daga de alrededor de 30 centímetros en el estómago para que después otro de los miembros de la milicia privada Tate no Kai lo decapitara. Tras este suceso surgieron varias preguntas y posturas también. Surgió la pregunta de cuál era la relación de Yukio Mishima con su decapitador. Surgió la pregunta de cuál es el rol del emperador en la sociedad japonesa en ese entonces contemporánea. Muchos vieron el acto de Yukio Mishima como un acto patriótico y otros lo vieron como un acto sumamente extremista. Pero sobre todo surge la pregunta de ¿quién era en realidad Yukio Mishima y qué lo llevó a cometer los actos que cometió en los últimos instantes de su vida? Esto es lo que toca averiguar. Nuestro personaje principal en esta historia es Yukio Mishima, uno de los autores más aclamados en la historia de todo Japón. En su momento y cuando éste escribía a mediados del siglo XX, se especulaba que tal vez este sería el primer japonés en ganar el Premio Nobel de Literatura. Esto de haberlo hecho antes de 1968, cuando el premio fue dado a Yasunari Kawabata, el primer japonés en recibir este premio, y de haberlo hecho después se habría convertido en el segundo. Yukio Mishima escribió acerca de absolutamente todo. Los temas que este cubre van desde la belleza, la mortalidad, una crítica sumamente fuerte a la sociedad japonesa en ese entonces contemporánea por una gran decadencia moral que se da desde la era Meiji, en donde se lleva un proceso de modernización y de occidentalización bastante fuerte, y finalmente una exploración bastante implícita y en ocasiones explícita de lo que es la identidad personal. Esta extensa obra de Yukio Mishima incluye novelas, incluye obras de teatro e incluye ensayos. Es a través de las letras de Yukio Mishima que nosotros nos podemos percatar de sus ideologías y de sus fuertes posturas. A través de lo que fue la crítica de la sociedad japonesa contemporánea, es algo que se llega a materializar cuando este mismo funda la sociedad privada o milicia privada, como le queramos llamar, Tate no Kai, que significa la sociedad del escudo. Esta sociedad del escudo es creada con el mismo propósito al cual Mishima aspira, el cual es devolverle al emperador una figura de divinidad, al mismo tiempo que se restauran los valores tradicionales en la sociedad japonesa. De igual forma podemos ver su verdadera naturaleza en obras como Confesiones de una máscara, una obra en donde Mishima nos habla acerca de cómo es vivir con una máscara para poder cumplir los roles y las expectativas de la sociedad moderna. Todo esto mientras se lidia con el peso de nuestra propia identidad personal, que en este caso sería su identidad personal por ser una obra sumamente autobiográfica de la cual hablaremos un poco posteriormente. A mi parecer es hasta los últimos momentos de la vida de Mishima en donde lo podemos ver por primera vez sin una máscara puesta. Y estamos hablando de sin una máscara puesta en su totalidad, porque realmente este nos dio sutiles pistas de su identidad personal, no solo en sus obras, sino en varias acciones que realizó fuera del contexto literario. Pero bueno, esto lo vemos a través de un estallido de emociones, de acciones y de ideas que se dio en los últimos momentos de su vida para poder culminarla de una forma que muchos catalogarían como trágica, pero que probablemente Mishima catalogaría como poética.
Hablemos un poco acerca de la infancia de Yukio Mishima, pues si queremos entenderlo, debemos de saber de dónde viene todo esto desde la raíz, en donde este cargaba el nombre de Hiraoka Kimitake. El en ese entonces niño prodigio Hiraoka Kimitake estudió en escuelas prestigiosas no solo desde su edad temprana, sino hasta que se graduó de Derecho de la Universidad de Tokio. Desde una temprana edad, Yukio Mishima o Hiraoka Kimitake fue un hombre sumamente solitario, débil físicamente y hasta enfermizo, podríamos decirlo, por lo que fue objeto de burla y marginación por parte de sus compañeros. El otro tema con Mishima es que su único interés fuerte era la literatura. Este era su único tema de conversación y es algo que en ese entonces lo pudo haber llegado a ser algo incompatible con la sociedad de en ese entonces contemporánea, a tal punto que incluso su padre rechazaba su deseada profesión, por lo que Yukio Mishima se puso la máscara por primera vez y comenzó a estudiar Derecho en la facultad de la Universidad de Tokio. Su interés por la literatura era tal que empezó a escribir prosa desde los 6 años, y antes de terminar el bachillerato, este ya había escrito alrededor de 6 novelas, y para ese entonces incluso alrededor de 1000 poemas. La infancia de Yukio Mishima, sus estudios universitarios y su rol como un desadaptado de la sociedad por los intereses que este cargaba desde una muy temprana edad, tienen algo en común, algo que podríamos definir como la ausencia de pertenencia en todas las esferas de su vida. Este siempre se sintió alienado. Así que para poder profundizar en el psique de Mishima, este nos regala un libro llamado Confesiones de una máscara. Un libro en donde por primera vez se quita la máscara de una forma literaria y escribe una obra sumamente autobiográfica. Una obra con un protagonista de nombre Kochan, el cual es diminutivo de Kimitake, su nombre de la infancia. La historia de Kochan es una historia acerca de un adolescente homosexual que trata de buscar su lugar en el mundo para pertenecer en una sociedad en la que él se encuentra. En el libro se nos menciona que desde una temprana edad, Kochan es un niño sumamente débil físicamente, un niño solitario e incluso enfermizo. ¿Te suena a alguien? Es hasta la pubertad que Kochan se enamora de un chico llamado Omi. Y es aquí donde comienza lo más fuerte de la historia, pues este no quiere revelar sus verdaderas intenciones y sus verdaderos deseos, pues este se pone la máscara. En este momento, Kochan empieza a salir con Sonoko, la hermana de su amigo Kasuno, para poder disimular su homosexualidad y convencerse a sí mismo de que está enamorado de ella cuando la realidad es completamente diferente. Desde que nos mencionan las características físicamente débiles de Kochan, lo solitario que era e incluso lo enfermizo que era, podemos intuir que Confesiones de una máscara es un trabajo autobiográfico de Mishima que nos muestra su verdadero ser. En este trabajo, él justamente se quita la máscara para poder revelarnos una de las versiones más apegadas a la realidad que se nos ha mostrado de Yukio Mishima, si no es que la más apegada a la realidad. Aparte, cabe recalcar que Confesiones de una máscara está escrito en primera persona, y como dijimos anteriormente, Kochan es el diminutivo de Kimitake, que era el nombre de la infancia de Yukio Mishima, por lo que nos queda sumamente claro que Yukio Mishima estuvo viviendo con una máscara desde su infancia, y es algo sumamente trágico, podríamos decir, porque Yukio Mishima nunca salió del closet, y podríamos decir que Confesiones de una máscara es una salida del closet literaria. Uno de los temas más interesantes que me gustaría tocar acerca de el libro Confesiones de una máscara es un paralelismo que encontramos en la vida real entre Yukio Mishima y Kochan, que al final son la misma persona, pero es que en el libro se nos menciona que Kochan se siente atraído hacia esta pintura de Guido Reni llamada San Sebastián. En la pintura se nos muestra a San Sebastián colgado de los brazos estirados con las muñecas atadas, con varias flechas penetrando su piel. Este está en un momento cercano a la muerte y se encuentra desnudo con solo una tela tapando la parte inferior de su cuerpo. En el libro se nos menciona cómo Kochan se masturba con la pintura de San Sebastián, eyaculando así por primera vez. Esto nos da a entender su atracción por esta misma pintura, así como el inicio de sus fantasías con lo que sería la belleza estética y la muerte, pues en esta pintura es un lugar en donde se encuentran ambas cosas. En 1963, el fotógrafo Eiko Hosoe le toma la siguiente foto a Yukio Mishima. Una foto en donde este mismo está emulando la pintura a la que le tiene tanta admiración, atracción e identificación.
Estamos hablando de este mismo San Sebastián de Guido Reni, y Yukio Mishima posa de la exacta misma forma de la que lo hace el sujeto de la pintura. Esto no es más que otra pista en la vida real que nos da a entender su verdadera naturaleza detrás de una máscara, y nos da a entender que este mismo libro de Confesiones de una máscara, en donde se expresa esta atracción por la pintura de Guido Reni, no es más que una obra autobiográfica disfrazada de otro nombre, que en realidad es su mismo nombre, como dijimos anteriormente. El siguiente tema que me gustaría abordar es la crítica de la sociedad en ese entonces contemporánea por parte de Yukio Mishima. Ya exploramos lo que es la identidad personal, que es un tema sumamente importante para poder develar el carácter real detrás de la máscara de Yukio Mishima. Pero creo que el siguiente paso importante a dar es hablar acerca de su postura en cuanto a la sociedad japonesa, y me gustaría abordar este tema desde una perspectiva un poco más inusual. Pues mi último libro de Yukio Mishima, el cual leí, fue Nieve de Primavera. Y dentro de Nieve de Primavera hay un personaje que creo que simboliza toda esta crítica de la sociedad contemporánea japonesa por parte de Yukio Mishima. Este personaje es del nombre Inuma. Inuma es un personaje de origen plebeyo que trabaja dentro de la residencia de los Matsugae como un sirviente, trabajador, acompañante del personaje principal Kiyoaki Matsugae. En varias ocasiones se nos da a entender que Inuma no se siente bastante contento con cómo se ha tornado la crianza de Kiyoaki. Y en muchas ocasiones se nos muestra cómo este personaje habla con la tumba del abuelo de Kiyoaki para expresarle este descontento de cómo se ha tornado su nieto y cómo los valores tradicionales que este abuelo sostenía ya no los tiene este Kiyoaki. Creo fielmente que Kiyoaki simboliza la decadencia moral por parte del país de Japón, pues vemos en Kiyoaki una persona sumamente inestable, una persona que cada paso que da es un paso en la dirección incorrecta. Podríamos decir incluso que la historia de Nieve de Primavera, enfocada en Kiyoaki, es una historia acerca de un descenso constante, un descenso no solo a la locura, sino a la muerte misma. Kiyoaki tiene una naturaleza sumamente melancólica y anhela certeza, algo que no va a obtener, pues en ese entonces más que nunca eran tiempos inciertos en Japón. La cosa es que también anhela certeza en el aspecto emocional, que como sabemos no siempre puede ser certero, pues cuando se trata de una relación como es la que anhela Kiyoaki con Satoko, es algo que no depende nada más de Kiyoaki, por lo que no va a tener la certeza todo el tiempo. Entonces, de esta forma, Inuma critica explícitamente en la tumba e implícitamente consigo mismo en todo momento la naturaleza melancólica e inestable de Kiyoaki Matsugae. De igual forma, podríamos decir que Inuma está más del lado de los valores tradicionales japoneses, y podemos ver en la historia como claramente el marqués, quien es el padre de Kiyoaki, está tomando influencias occidentales en cada rincón de la residencia, no solo en la arquitectura, sino también en la forma en la que se celebran las reuniones, por lo que podríamos decir que Inuma está en territorio completamente opuesto a lo que son sus creencias y valores tradicionales. Esto no está para nada comprobado, sin embargo yo creo fielmente que Inuma es el retrato de Yukio Mishima, su self-insert en la novela de Nieve de Primavera. Es el personaje que más critica a la sociedad contemporánea japonesa, y es un personaje que curiosamente también se pone una máscara en todo momento para poder encajar con la sociedad, en este caso la residencia de los Matsugae, y así poder desenvolver sus tareas. La inconformidad con aquello que lo rodeaba era una constante en Inuma, y esto fue una constante durante toda la vida de Yukio Mishima. Otra cosa que me parece sumamente interesante es que a principios del siglo XX en Japón existía una tendencia por parte de varios escritores de criticar a la sociedad contemporánea japonesa, y es aquí donde podemos notar que Yukio Mishima no fue el único en hacerlo, sino que hubo otros acompañantes dentro de este movimiento que incluso fueron de una época un poco más temprana a Yukio Mishima. Dentro de estos podemos encontrar a Junichiro Tanizaki, Takiji Kobayashi y el mismísimo padre de la literatura japonesa moderna, Natsume Soseki. Obviamente cada uno con sus posturas diferentes y bastante diversificadas, sin embargo existía una crítica y este plasmar a la sociedad japonesa dentro de su literatura.
La muerte de Yukio Mishima jamás fue formalmente anunciada por este. Nadie realmente tenía conocimiento acerca de lo que iba a suceder en ese día de 1970 en las instalaciones de las Fuerzas de Autodefensa en Ichigaya, Tokio. Es muy probable que los únicos que tuvieran conocimiento de sus actos fueran los miembros de la milicia privada de Tatenokai, un órgano que este mismo fundó. Incluso se cree que este suicidio fue algo que este pudo haber planeado desde 4 años previamente. Y obviamente nadie de los soldados que estaban abajo, escuchando lo que creían que era un absurdo discurso por parte de Yukio Mishima, pensó que este fuera a llegar a tal punto de cometer actos tan extremos como un seppuku, porque aparte este es un método de un ritual tradicional que no se había llevado a cabo desde hace bastantes años. Me parece que incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial no se habían llevado a cabo seppukus. Tras dar un vistazo a la extensa obra literaria de Yukio Mishima, también nos podemos dar una idea de cómo eran sus ideas y el panorama general de las ideas de este mismo. Pues a través de no solo sus personajes, sino las historias mismas que este nos contaba y las ideologías que cada personaje cargaba, era probable que Yukio Mishima nos estuviera expresando un deseo de muerte. Un deseo que tal vez estaba sustentado por la idealización de la muerte misma, combinado con una estética joven y bella. Esto podría representar así un sacrificio como era el que tanto admiraba y anhelaba Yukio Mishima, y esto podría explicar también el por qué le metió tanto trabajo a su propio cuerpo para construir una imagen estética. Esto tal vez con el fin de terminar su vida con una imagen estética. ¿Por qué? Porque podemos notar que en su literatura existe este patrón de combinar no solo la muerte, sino también la belleza y la esteticidad. Esto es otra cosa que si nos vamos al libro de Nieve de Primavera que acabo de terminar de Yukio Mishima, podemos notar cómo Kiyoaki es un personaje físicamente sumamente bello, pero que también toda la historia está destinada hacia la muerte de Kiyoaki. Al final podríamos decir incluso que la historia es la historia de la muerte de Kiyoaki y cómo ésta se va desenvolviendo en lo que, como anteriormente dijimos, un descenso constante por parte del protagonista. Muchos de los personajes de Yukio Mishima están obsesionados con la muerte. En este caso se toman diferentes perspectivas de cada uno para la muerte. Hay muchos que la ven como una culminación de sus ideales, otros como una forma de protesta y otros como un escape. Depende al final de cada personaje. De igualmente podemos observar a la muerte joven constantemente, especialmente en lo que serían sus últimas obras, en la tetralogía del Mar de la Fertilidad, la primera obra siendo Nieve de Primavera, la que acabo de leer. Yukio Mishima en algún punto dijo: "Quiero hacer de mi vida un poema", una frase que nos da a entender la perspectiva artística que tenía Mishima de su vida misma, una con una estética particular, un propósito, un sacrificio y un significado. Al final, Mishima es un hombre que vivió y murió por sus ideales, lo cual refuerza completamente su declaración de querer hacer su vida un poema. De mi parte esto sería todo. Espero hayas disfrutado el video y te hayas llevado al menos alguna reflexión acerca al menos una reflexión de lo que hablamos acerca de Yukio Mishima. Entonces, esto fue todo por hoy. Espero lo hayas disfrutado. Nos veremos muy pronto.